Bien, la República del 31 al 36, yo me voy a parar en la Guerra Civil. Normalmente la República sigue siendo la Guerra Civil, 37-39, pero aquí en Tarazona la República desaparece prácticamente en unos días. Desaparece en 2 o 4 días. Bien, el primer tema, y voy a ir en temas más conflictivos, son cómo viene la República. La República viene por unas elecciones municipales. Entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, si son municipales, ¿cómo cambia el régimen? Entonces hay que entender un poco la historia de España de esa época. En esa época veníamos de la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera lo que había hecho es, con el beneplácito evidentemente del rey, en ese caso, será más que de golpe de Estado, de autogolpe de Estado, lo que había hecho es eliminar el Parlamento. La cosa no podía más y todos los políticos decidieron volver poco a poco a la senda constitucional que había previamente. Era una democracia parlamentaria, pero con bastante fraude electoral. Ahora comentaremos también algún tema de estos. Entonces, dicen, vamos a ir poco a poco. Primero haremos unas elecciones municipales porque los ayuntamientos no eran democráticos. Una vez tengamos ayuntamientos democráticos, haremos elecciones a diputación, elecciones a parlamento, poco a poco. Pero ¿qué ocurre? Que el 12 de abril, cuando hay elecciones municipales, absolutamente en todas las grandes ciudades, ganan por mayoría absoluta, mayoría relativa, depende de qué ciudades, ganan las candidaturas republicanas. Y en el ámbito rural ganan las candidaturas monárquicas. ¿Qué ocurre? Que en el ámbito rural, aparte de España todavía mayoritariamente rural, el control del voto era mucho más sencillo. El control de una persona que arrinda las tierras a otro era más fácil de controlar. Entonces, luego había un artículo que puede parecer muy irrisorio ahora, el artículo 29 de la ley electoral del año 1, que establecía que en aquellos municipios donde solo se presentase una única candidatura, no había elecciones. Esa candidatura era la que era elegida. Entonces, claro, los partidos monárquicos tenían mucha fuerza, llevaban gobernando desde el 75, entonces gran parte de los pueblos, aquí bastantes, en Torrillas, bastantes pueblos de Tarazona, directamente no hay elecciones, ganan la candidatura monárquica. Entonces digamos que la legitimación democrática, aunque luego los votos pueden ser a lo mejor parecidos o no votos, pero la legitimación democrática y sobre todo la fuerza de las grandes ciudades hace que los republicanos proclamen la república. El rey, ante esta situación, llama, lo primero que hace, y esto, quiero decir, todo lo que digo no lo digo yo, lo dicen los archivos porque están en los documentos, a la Guardia Civil, al ejército. Entonces el rey hace lo que hacía anteriormente, llama a la Guardia Civil, llama al ejército, salgan ustedes a reprimir a estos republicanos que van a proclamar la república. La Guardia Civil y el ejército le dicen que han llegado hasta aquí y no van a ir más allá. Además, eran años en que bastantes oficiales eran republicanos. Entonces el ejército y la monarquía, la Guardia Civil dicen, vamos a dejar actuar a la república y que venga la república. Entonces es cuando el rey dice, bueno, un poco irónico, ¿no? Porque no pretendía eso, dice que para evitar derramamiento de sangre él se va, ¿no? Pero después de haber visto un poco la situación. Se proclama la república el 14, es muy rápido, ¿eh? Primero en Eibar, en Madrid, en Barcelona se proclama la república y se establece un gobierno provisional. Como el gobierno provisional se considera a sí mismo que no tiene legitimidad democrática porque ha venido precisamente por unas elecciones municipales, lo primero que va a hacer es unas elecciones generales, ¿no? Y esas elecciones generales, igual que en nuestra Constitución 78, piensen que en realidad la República, por mucho que nos hayan podido enseñar en la escuela hace 30, 40 años, la República es un régimen democrático como cualquier otro, como el que tenemos ahora. Entonces, cuando nosotros falleció el dictador y se proclamaba, y bueno, se intenta la transición, todos recordarán, vamos todos a votar, y ese Parlamento va a hacer una Constitución, una Carta Magna, que es por la que nos referimos todos. Pues hacen lo mismo, un Parlamento que va a hacer la Constitución del 31. Entonces ya tenemos proclamada la República y una Constitución. Vamos a ir poco a poco y voy a entrar un poco a nivel nacional y a nivel general. Como es un tema muy amplio, voy a dejar muchas cosas. Luego, si quieren, haremos un debate y podemos comentar lo que he dicho y lo que he dejado de decir. Bien, Tarazona es una comarca, sobre todo la ciudad, es una ciudad bastante importante. Pienso que es como hoy día, tenía en aquella época una industria muy importante, otros sectores, pero una industria muy importante, es una zona de servicios, todos los pueblos de alrededor no solamente vienen las familias a trabajar, sino también vienen a comprar a los servicios, una agricultura muy importante. Aquí el problema de la tierra fue menos importante, la reforma agraria es importante en el sur, porque ahí sí que hay mucha gente que no tiene tierras y muchas tierras grandes que están sin trabajar, entonces ahí lo que debe hacer la República es una reforma agraria. Pero aquí había un reparto de tierras había una buena media propiedad agraria, ¿no? Sí que hay leyes bien recibidas, como por ejemplo son las de prohibir el desahucio de los arrendatarios de tierras.
Bien, entonces es una zona bastante importante, Tarazona, y Tarazona tiene una importante presencia conservadora. Esto lo trabajo en el libro sobre la Iglesia, es sede de un obispado y tiene una importante presencia religiosa y conservadora. Ya no solamente de influencia, que la influencia es total de la Iglesia, controla pues, prácticamente, piensa en todo, desde que naces, nacimiento, bautismo, matrimonio, defunción, controlaba todo, pero es que incluso numéricamente el número de seminaristas, el número de religiosos, el número de monjas, era un 10% de la población en aquella época aproximadamente. Entonces, claro, ya es un 10% más, aparte de la gente, ¿no? Luego hay una importante presencia conservadora. También hay una relativa presencia carlista, supongo que también por la proximidad a lo mejor de Navarra, de Tudela, hay bastantes familias carlistas. Y lo que tiene también, por el otro lado, es una presencia republicana muy fuerte. Es una burguesía ilustrada, son médicos, abogados, comerciantes, que desde prácticamente el siglo XIX votaban republicanos. Y Tarazona tuvo prácticamente del siglo XIX siempre un diputado en Madrid, y ese diputado era republicano. Había una importante tradición republicana aquí, en Tarazona. Y luego, digamos, más a la izquierda de los republicanos había diferentes tendencias. Me contaban que, igual se han contado ustedes, que los republicanos cuando buscan la república están todos unidos. Cuando la república se proclama ya se divide. Hay republicanos de centro-derecha, que son radicales, es un término que a lo mejor puede parecer muy extremo, pero es el término radical, pero son muy moderados, son de centro-derecha. Luego está la izquierda, la famosa izquierda republicana de don Manuel Azaña. Y cuando se proclama la república se van a dividir, incluso tienen un casino, unos se quedan, los republicanos radicales un casino, otros crean su propio casino, y los republicanos más conservadores es lo que la gente llamaba señoritos, porque eran, digamos, los de más dinero, ¿no? Pero bueno, lo que comento es una anécdota, la presencia republicana importante. Y luego una presencia socialista importante que se explica sobre todo por las fábricas. Hay fábricas, la fosforera, textiles, numerosas fábricas, y una importante mano de obra, y esa mano de obra es básicamente, esos trabajadores son básicamente socialistas. La presencia anarquista es muy pequeña, porque la presencia anarquista se explica cuando hay una serie de problemas, una serie de necesidades, sobre todo el tema de la distribución de la tierra. Entonces la presencia anarquista era importante, habría pues el problema siempre son las fuentes que ha desaparecido mucho, pero en algunos archivos te encuentras con un número de afiliados, sobre todo en Zaragoza, en los archivos, pues puede haber 100 y pico afiliados, nada que ver con la fuerza del UGT o con la fuerza republicana. Bien, luego también, aparte de esa presencia política, había también una importante presencia de la prensa. La prensa, sobre todo en los años de la República, pero ya de antes, lo que pasa es que censurada de vez en cuando, había, la Iglesia tenía un periódico muy importante que era El Norte, no todas las comarcas tenían un periódico como El Norte. Había un periódico que podía ser un poco como el Heraldo de Aragón, que era El Eco, que presidía según qué régimen había, era un poco como el Heraldo. Me refiero evidentemente en nombre, las personas cambian, pero si se quedan en el Heraldo de Aragón es una crítica, las personas cambian, pero cuando se vota el Estado, las personas que están son depuradas, se mantienen en el Heraldo de Aragón y es un periódico de los sublevados, aparte que sacan otra prensa, ¿no? Entonces había un periódico que era El Eco, que durante la República es un periódico de centro-derecha republicano, y luego surge un periódico de izquierda republicana que tiene el nombre tal cual, Izquierda Republicana. Entonces sinceramente, bueno, y había posteriormente La Voz de Moncayo, La Unión, una serie de periódicos que demuestran que en Tarazona había, y luego ves por las firmas y por los textos, había un gran interés por solucionar los problemas de aquí, y sobre todo también mucha presencia o mucho interés por pasar afuera. Hay muchos artículos tomados de la prensa española, pero también de la prensa francesa, incluso de la prensa norteamericana. Había mucho interés. Luego estos republicanos tienen sus centros tienen bibliotecas, tienen muy buenas bibliotecas, organizaban muchas funciones de teatro, organizaban muchos encuentros, muchas conferencias, tenían una actividad bastante importante. Yo no sé, es que, claro, me gustaría hablar de las personas, pero cuando son cientos de personas es muy difícil hablar. Entonces, simplemente he tomado notas, por ejemplo, respecto a los republicanos radicales. En febrero del 32 parte una nutrida de presentación, el de Rus es el líder de los republicanos de centro, y hay una gran manifestación en Madrid. Entonces, de aquí que también